¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Contentos? Pues estamos listos para empezar esta nueva serie que se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y se me olvidó lo de las pantallas, ahí el control ese. Ya nada más me prenden las notas y ya estoy listo. Preparemos nuestro corazón. Si ocupas una hoja de apuntes, levanta tu mano y se acercarán a ti para entregarte una hoja de apuntes. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. La Biblia dice que cuando estamos juntos en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Por lo tanto, Señor, agradecidos contigo por la oportunidad y la libertad que nos das de poder estar juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como saben, he estado viajando mucho en estos días a raíz de muchas de las cosas que estoy haciendo con INSTE. Acabo de regresar de Colombia y la Ciudad de México. Y en Colombia hicimos nexos con unas iglesias allá, una serie de iglesias. Ustedes saben que Colombia estaba en la situación que estamos nosotros viviendo ahorita de la inseguridad hace unos años. Y curiosamente lo que cambió todo en Colombia fue cuando la iglesia se empezó a unir a orar. Y eso transformó todo. Y Cali, donde yo estuve, de la ciudad más violenta, y me tocó predicar en la iglesia, en el barrio más violento de todo el mundo. Y de algo así, la transformación que la oración puede hacer en una nación. Entonces hicimos una amistad. Y ahora estamos teniendo una relación directa con iglesias en Colombia. Entonces yo me estoy encargando de hacer lo que se llama el Tratado de Libre Comercio Espiritual. Entonces recuerden, ya hicimos con Canadá y ahora con Colombia, ¿no? Todo lo que empieza con C. Entonces, y ahora después, si empieza con C, todo, entonces sigue Cananea. No, ya tenemos en Cananea, grupo unidad. Voltéate con alguien y dile, yo estoy listo para la palabra, ¿y tú? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Anoten algunos pasajes que les voy a entregar. Decir Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice que así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados. Los que han sido, ¿qué? De acuerdo a su propósito. La versión de la Reina Valera dice: todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, la palabra llamado es la clave importante hoy, porque realmente en esta serie, que va a ser una serie de 6 semanas, y si tú no te has anotado para algún grupo de hogar, hoy es una buena oportunidad. Te vamos a mandar material. A lo mejor tú nada más quieres abrir tu casa para tu familia. Extraordinario. Estamos animando a todos los padres de familia que hagan eso. Y mandamos el material para que tú puedas compartir con tu familia o tus vecinos o algún familiar. Entonces, sé parte de estas 6 semanas. Sé que será transformador para muchos. También anoten Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también glorificó. O sea, a los que predestinó, fíjense lo que hizo. Predestinar significa determinar el destino antes de que sea tiempo. A los que predestinó, también llamó. La palabra llamar es sumamente importante, por eso dice la Biblia, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Sigue diciendo en Efesios 1, 18 y 19, anótalo también. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Ahí está la palabra otra vez. Y aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento.
Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Yo acabo de terminar un libro que se llama El verdadero éxito. Y algo que hice en ese libro fue estudiar el origen de la palabra, la etimología de alguna palabra. Y me empezó a apasionar mucho los detalles. Me gustó tomar una palabra y ver de dónde se desprende, qué pasó, cómo llegó. Y tiene que hacer un análisis exhaustivo de muchas páginas, porque cada quien tiene su origen. Pero eso me lleva a que empecé a hacer lo mismo con todas las palabras. Y empecé a buscar la palabra llamado. Es interesante de dónde se desprende. Para nuestro idioma viene del italiano, que viene en sí el origen del latín calar, que significa llamar, que viene del griego. Y en el griego, en el original, la palabra es kaleo, o calar, llamar, kaleo, que significa convocar, invitar. Curioso, propósito, destino, don o talento. O sea, eso significa, y vemos la palabra que empieza a significar mucho, porque a veces pensamos que cierta gente tiene llamado y otra gente no lo tiene. Pero la Biblia es muy clara, muchos tienen llamado, pocos son los escogidos, porque la palabra, es curioso, tiene un propósito dual. O sea, este es un verbo que transiciona a una reacción. Es muy interesante, porque no es solo un verbo, una palabra que tú das, pero también hay una reacción a esa palabra. Se me hizo muy interesante esta palabra. Entonces, porque hay palabras que nada más tienen acción, o sea, se mueven para adelante, pero no hay nada más. Esta palabra demanda o requiere que haya una acción y luego una reacción. Entonces, si tú lo ves de esta manera, entonces, ¿cómo respondes cuando Dios llama? Porque la respuesta determina el cumplimiento de esa palabra. Entonces, tú puedes decir, yo no tengo llamado, pero todos tenemos un llamado, pero el responder a ese llamado es lo que determina el cumplimiento de esa palabra. Si me estoy explicando bien, ¿no? ¿O lo quieren escuchar en francés? ¿Sí? Ok. Déjenme darles algunos pasajes. Estoy usando mis notas en el teléfono porque ahorita no están funcionando las pantallas. Entonces, Números 27, 23. No crean que estoy revisando mi WhatsApp ni nada de eso, ¿eh? Yo sé que algunos decían, mira el pastor en su WhatsApp ahorita, ¿no? Números 27, 23. Puso sobre él sus manos y le dio cargo. O sea, inmediatamente nos damos cuenta que hay una acción y la reacción es inmediatamente empezó a tomar su destino. Le puso sus manos y le dio cargo. Ese es el llamado. De hecho, el original usa la palabra llamado. Jeremías 1:15, al profeta Jeremías, te di por profeta, te llamé, te di. O sea, un establecimiento, un nombramiento por profeta. Juan 15:16, yo les elegí. Otra vez el llamado. Romanos 1:1, Pablo dice, llamado a ser apóstol. Entonces, muy interesante la palabra y la vamos a ver en toda la Biblia y es importante entenderlo. Esta serie empieza hablando sobre el llamado. ¿Qué es el llamado? Hay 6 cosas que tenemos que entender en el llamado. Anótalos, por favor. Número 1, mi llamado es un regalo de Dios. El llamado que tú tienes es un regalo de Dios. O sea, no me lo gano. Yo creo que sí voy a usar esa porque mis ojos como que es la luz aquí adentro, no son mis ojos, tiene que ser la luz. No, con el otro para pararlo. Para parar, aquí voy a hacer una... y como en el fútbol cuando se pierde algo de minutos o tiempo se lo regalan después al final. Entonces, esa pérdida de tiempo regálenmela al final, ¿no? Ya, al ratito va a salir alguien con una tarjeta, le quedan 3 minutos, ¿no? 3 minutos extras. Mi llamado es un regalo de Dios. No me lo gano, yo no lo merezco.
no trabajo para obtenerlo. Hubo una época en la historia de la iglesia cristiana, en este caso romana, donde, por ejemplo, la salvación se compraba. Y se dio cuenta, se llamaba las indulgencias. Y se dieron cuenta que es lucrativo vender la salvación. No sé cuánto costaría, equivalente a lo mejor $1,500. ¿Quieres ser salvo? $1,500, ¿no? Pero de pronto, como se dieron cuenta que podían vender la salvación y era lucrativo, pues empezaron a vender salvación para aquellos que ya habían muerto. Es más caro porque no es tan fácil redimir a alguien que ya se murió. Entonces decían, tu tío se murió, bueno, déjame, no es 1,500, son 2,500 porque tu tío sí fue bien malo, ¿no? Entonces necesitamos hacer algo, ¿no? Pero lo curioso es que en la Biblia, de eso fue la reforma, donde Martín Lutero empezó a luchar viendo en la Biblia, un gran sacerdote, un gran teólogo, se dio cuenta que en la Biblia no hablaba de eso, hablaba de gracia, soy salvo por gracia. Entonces se obtiene, no por obtenerlo negociándolo, no puedes intercambiar algo, es solo gracia, y gracia significa regalo no merecido. O sea, yo no merezco esto que tengo, pero Dios me lo ha entregado. O sea, yo no merezco la salvación, yo no merezco estar aquí, yo no merezco nada, pero por gracia, por el regalo no merecido, se me ha entregado. Gálatas 1:6, anótalo. Voy a leer muchos pasajes, entonces, para no hacerlos buscar y perder el tiempo, quiero que ustedes lo vean allá, pero anótenlo y se lo llevan a casa para revisarlo en su Biblia. Por favor, Gálatas 1:6 dice, Dios, por su gracia, por medio de Cristo, los ha llamado a convertirse su pueblo. Dios, ¿por qué? Su gracia. Segunda de Timoteo 1:9. Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia. Noten, otra vez, nos ha llamado a un llamamiento santo y tiene un propósito y es por gracia. Entonces, Dios cuando nos llama, no compramos ese llamamiento, sino lo obtenemos porque Él nos ama. Y vas a aprender algo muy, muy interesante del llamamiento. Es mucho más que, unos son nada más cierta gente tiene llamado y ciertas cosas. No, es mucho más profundo. Algunos van a decir, bueno, llamado es mi capacidad, mi don, y mi don, mi capacidad es trabajar. Entonces yo trabajo. No, es mucho más que trabajo. Y ahorita lo vamos a ir explicando. Número 2, anótalo por favor en tus hojas. Soy llamado para el propósito de Dios. No solo soy llamado por Dios, soy llamado para un propósito específico. Entonces él tiene algo, está la historia en el Antiguo Testamento de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, hijos de Isaac, cuando van a ser, de hecho es Esaú el primogénito, eran gemelos, pero Esaú nace primero y en el Medio Oriente la primogenitura es muy importante. El primer varón que nace es el que toma el destino y el propósito de esa familia, el nombre de esa familia, y lo lleva a cabo. Pero Dios en su plan decide predestinar, o sea, antes de nacimiento escoge a Jacob para cumplir el propósito. Ahora, no es decir que Esaú no tenía propósito. Tenía un propósito para Esaú muy grande. Pero nos quiere enseñar una lección. Número 1, que Dios está en control de todo el plan. A lo mejor no me gusta. Yo tuve un vecino en Los Ángeles, alemán, que llegó un día y empezamos a platicar. Y yo platicaba muy bien con él porque era el dueño de los departamentos donde yo vivía. Entonces tenía que siempre estar de acuerdo con él.
Entonces me dice, yo no sé cómo el pueblo judío se cree, el pueblo es elegido, ¿qué tienen ellos en especial? Él enojado, estaba un poquito tomado, ¿no? Pero enojado también, ¿no? Bueno, yo le dije, bueno, pues porque Dios lo escogió. Si hubiera querido escoger a los mexicanos, lo hubiera escogido. Pero lo que pasa es que en eso tenía un propósito para todos nosotros. ¿Cuál es el problema, no? Entonces, imagínate que Dios tenga un propósito, que tú tengas un hijo que va a ser presidente de la República. O sea, no te vas a enojar porque no fuiste tú el presidente. Vas a estar feliz porque cumpliste parte del propósito de Dios, es todo. Pero hablando con él, nunca lo pude convencer. Yo creo que estaba muy borracho, entonces esperé a otro día, pero ya no quería platicar de ese tema, ¿no? Entonces, Jacob llega a ser escogido por Dios, toma la posición de primogénito para llevar a cabo el plan de Dios. O sea, ¿por qué le da la primogenitura? ¿Porque era mejor que Esaú? No, para nada. De hecho, Jacob, su nombre significa usurpador, mentiroso, engañador. Entonces imagínate, Dios está básicamente diciéndonos, así como eres tú, ahí es donde quiero cumplir mi plan. O sea, el llamado no lo hizo por lo que había hecho, sino lo había hecho mucho antes. Y fíjense, explica eso Romanos 9:11. Romanos 9:11 dice, antes que ellos nacieron, cuando aún no había hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Fíjense, todavía no había hecho nada, pues todavía ni había nacido y Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? El menor va a gobernar sobre el mayor. ¿Por qué? Porque tenía un plan de lo que quería hacer, cómo iba a redimir. Entonces, tú fuiste creado por Dios, pero entendamos esto, pero también fuiste creado para Dios. No solo por Dios, sino para Dios. Dilo conmigo, no solo por Dios, sino para Dios. Hasta que no entiendas eso, tu vida no va a tener sentido. Empieza a tomar un sentido cuando entiendes que no solo fuiste creado por Dios, pero fuiste creado para Dios. Todo el mundo está diciendo es que yo soy creación de Dios. Ok, todos fuimos creados por Dios. Pero ahora tienes que entender que esa creación tuya tiene que ver con un propósito de Dios. Cada uno de nosotros es importante. Si no entiendes eso, te vas a sentir frustrado, vas a tener dificultades en la vida porque no entiendes que fuiste creado para Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Propósito. Acción, reacción. Eso es lo que significa llamado. Es la acción y la reacción. De hecho, somos hechura. La palabra hechura viene del griego. La palabra griega es poema. Me gustó mucho eso. Porque la palabra es donde nosotros los hispanos o en el español obtenemos la palabra poema. Quiere decir que tú eres el poema de Dios. Eres la obra de arte, eres una artesanía de Él, la hechura de Dios. Yo sé que tú estás mirando a tu esposo ahorita y estás diciendo, le falló algunas rimas al Señor con este, ¿no? Como que le falló a lo mejor la última frase, no sé, pero quedó. Eres el poema de Dios, eres la obra maestra de Dios. Algunas Biblias, esa es la palabra que usan para hechura, obra maestra de Dios. O sea, no estás en esta tierra por casualidad.
Cada uno de nosotros tenemos una parte sumamente importante. Número 3, anótalo, por favor. Número 3, Dios escogió mi llamado antes que yo naciera. ¿Por qué te escoge Dios antes de que nazcas? Porque nosotros como humanos tenemos la tendencia a pensar en que nosotros merecemos algo por lo que nosotros hacemos. O sea, yo fui al instituto, yo me preparé, yo hice esto, yo a través de los años he hecho esto, por lo tanto yo merezco estar ahí arriba. No. Lo que Dios hace, Dios lo hace sin tú estar en el panorama todavía. Y escoge, llama, prepara, designa lo que significa la palabra. Gálatas 1:15 dice: antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. Antes de que yo naciera, me eligió y me llamó. Entonces yo no puedo echarme crema a mis tacos. Porque si Dios ha hecho algo, lo hizo antes de que yo estuviera en el panorama. Significa que si algo bueno sucede en mi vida, ¿de quién merece la gloria? Dios. Pero a nosotros nos gusta echarnos la gloria a nosotros. Miren lo que yo puedo lograr. Es por gracia únicamente de Dios. Jeremías 1:5 dice: yo te elegí antes que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre. Ahí le da lo específico, llamado. Una reacción a ese llamado. Ese es cuando la palabra llega a su plenitud. Isaías 44:2. Yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. Este es el versículo que nosotros vamos a memorizar. De hecho, yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. Y estamos usando la Biblia de traducción en lenguaje actual. Entonces, vamos a repetir eso, por favor. Isaías 44:2. Yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. Vamos a repetirlo una vez más. Isaías 44:2. Yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. Si tú estás involucrado en grupos de hogar, este es el pasaje que esta semana vamos a estar memorizando. Ahora, es importante que no es casualidad. Dios me escogió antes de nacer para que yo no tuviera nada que decir, sino únicamente agradecer. Número 4, por favor, en tus hojas. Mis pecados y errores no cambian mi llamado. Mis pecados y errores no cambian mi llamado. Hay personas aquí que a lo mejor en la frustración de lo que ha pasado en su vida sienten incapaz, no se sienten merecedores. Y es que nadie merece nada, pero Dios nos los da todo por su gracia. Entonces, yo cuando estudiaba este mensaje y veía esta parte, yo digo: gloria a Dios por su gracia y su misericordia. O sea, no importa qué tan mal eres en tu vida hoy. No importa qué tan mal es tu pasado, qué tan oscuro es. De hecho, déjenme mencionarlo como lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:12 y 13. Dice: Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba en el nombre de Cristo. Eso es Pablo. Él está diciendo: a pesar de lo malo que yo era, o sea, yo la verdad, Él a mí me consideró. Dice: en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Y esa frase, por ignorancia y porque yo era un incrédulo, me encanta, porque eso significa, es decir, que hacía muchas tonterías. ¿Algún día en tu vida has hecho algunas tonterías? Alguien levante la mano si has hecho tonterías. La verdad. Y el apóstol Pablo está diciendo: fíjate, él me escogió a pesar de todas las tonterías y burradas que yo hacía en mi vida. Era un terrorista, era un asesino,
era un abusador. Y todo eso no cambió el llamado. Puedes sentirte hoy injusto, pero no cambia el llamado de Dios. Miren, déjenme ponerlo de esta manera. Aquellos que son hombres de negocio aquí, hay algo que se llama plan B. Conocen plan B, ¿verdad? Todo el mundo tiene un plan B. Si esto no me da el resultado, vamos a hacer esto. Si esto no da resultado, vamos a hacer esto. Plan B. Dios no tiene plan B. Gloria a Dios. Si Fermín no agarra la onda ahora, de todos modos voy a tratar con Fermín hasta que agarre la onda, porque yo tengo un llamado sobre su vida. Es todo lo que Dios está diciendo. Ahí les va otra, punto número 5. Ese llamado, mi llamado es permanente. Es permanente. Romanos 11:29 dice, los dones de Dios y su llamado son irrevocables. O sea, no caducan. ¿No han oído esa a veces que uno dice, no, ese ya, su ministerio ya pasó de tiempo? Como a veces en la alabanza y la adoración yo escuchaba, es que ya eso está fuera de moda. Ya el Espíritu Santo no está haciendo esas cosas, ahora está haciendo otras cosas. Y yo decía, ¿y cuándo pasa de moda el Espíritu Santo? Nunca ha pasado de moda, los que cambiamos somos nosotros. Romanos 11:29, las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Las dádivas, los regalos de Dios son irrevocables, igual es su llamamiento. Está diciendo, no cambia. Nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede impedir. Mi trabajo no es mi llamado. Algunos dicen, no, es que mi llamado es ir a trabajar todos los días, traer el dinero a la casa, sostener a la familia, y ese es mi llamado. No, el trabajo tuyo no es tu llamado, porque el llamado es irrevocable, permanente, y el trabajo lo puedes cambiar a cada ratito. Hay gente que se pasa de trabajo en trabajo en trabajo, pero el llamado, el Espíritu Santo te va a estar correteando, porque hay un llamado en tu vida y te va a corretear y te va a dejar incómodo hasta que no empieces a cumplir el propósito por el cual Dios te ha traído a esta tierra. Número 6. Mi llamado está conectado a otros. Mi llamado está conectado a otros. Déjenme decirlo de esta manera, o sea, no puedes cumplir tu propósito en la vida solo. Es imposible. Solo lo podrás hacer conectándote con otras personas. Por eso la Biblia, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, no significa que debes estar casado, porque hay gente que no quiere casarse. O sea, no es decir que te tienes que casar. Cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, porque está preparando un plan magno de una familia grandiosa, por el cual no puedes operar de esa familia aparte. Por decir, si yo agarro mi ojo, me lo saco y lo pongo aquí, ¿ustedes creen que ese ojo podría ver? ¿Por qué no puede ver? Porque no está conectado al cuerpo. Si yo de aquí, de adentro, saco mi oído y lo saco, ¿ustedes creen que podía oír? Es oído. No pudiera oír, ¿por qué? Porque no está conectado al cuerpo. O sea, si yo me quito la mano y la pongo aquí, pudiera decirle yo, amárrame los zapatos. No lo haría, ¿por qué? Porque no está conectada al cuerpo. ¿Entienden a dónde voy, verdad? O sea, la realidad es que tú no puedes hacer nada desconectado del cuerpo. Es importante, imperante que tú te conectes al cuerpo. Por eso es importante esto. Hay mucha gente que me dice, es que yo puedo buscar a Dios solo. Por supuesto, está en todos lados, pero la única manera de cumplir propósitos de Dios es conectado con aquellos que están conectados. Romanos 14:7 dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo,
ni muere para sí mismo. Entonces, ¿yo cómo me conecto al cuerpo de Cristo? A través de la iglesia. Por eso son estos. Yo digo, gloria a Dios, que todavía con todo y los negativos en nuestra nación tenemos la libertad de reunirnos. Ustedes saben cuántas naciones hay ahorita donde para reunirse 5 o 10 personas tienen que hacerlo escondidas, porque si no todos pierden su vida. Y lo mejor todavía es en un grupo de hogar. Servir a Dios en un grupo de hogar. ¿Por qué? Porque aquí estamos conectados y es bonito el ambiente y tantas reuniones y todo eso y mucha gente, pero cuando estás en pequeño hay algo mucho más profundo que sucede. Empiezan a tratar el uno con el otro, así se pueden ayudar unos a otros cada vez. Efesios 4:4, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados, noten, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Número 7, ya casi terminamos. Dios me da el poder para hacer lo que me llamó a hacer. Dios me da el poder o la capacidad para hacer lo que me llamó a hacer. Si tienes un llamado sobre tu vida, Dios te va a dar las herramientas, la capacidad. Efesios 4:1, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. O sea, entonces, ¿cómo puedo hacer para llevar esa vida digna? 5 maneras para aprender. Número 1, lee, si quieres anotar al reverso de tu hoja o ahí a un ladito, puedes anotar las 5 maneras de aprender, porque yo quiero que esto lo compartan con sus vecinos, para que ellos se den cuenta. Han sido llamados, son creados por Dios, pero son creados para Dios también. Lo primero es, lee la palabra de Dios todos los días, lee. Y yo a veces digo, lean en voz alta. Yo a veces leo en voz alta porque primero soy distraído. Segundo, es importante porque fe viene por ¿qué? El oír, y el oír de la palabra. Entonces lee la palabra todos los días. Y la cosa es que nosotros tenemos la tendencia a no hacer esas cosas. Yo cuando recién me vine de Los Ángeles aquí a Tijuana, estaba en la casa, sobre la mesa estaba estudiando, tenía mis diccionarios y todo eso. Era cuando todavía en la computadora no había mucho acceso a información. Entonces yo estaba estudiando y frente a mí se vino y se sentó mi padre. Aquellos que lo recuerdan bien, se sienta, y yo he contado esta historia. Pero yo estaba estudiando y anotando y tomando mis notas, viendo mi diccionario y tomando nota, y yo dije, don Fermín, siempre mi padre me quiere decir algo cada vez que se sienta conmigo, o sea, me va a regañar. Entonces yo nada más empecé a orar, Señor, reprendo todo espíritu que me quiere estorbar el estudio de la palabra. Y de pronto la vocerrón que tenía, oye, Oni, ¿cuándo lees tú la palabra? Y le digo, Padre, me sorprende que me preguntes eso, si todos los días aquí estoy sentado 1 a 2 horas estudiando. No, dice, no te pregunté si estudias la Biblia, sé que veo que lo haces. Te estoy preguntando, ¿cuándo lees tú la palabra? Solo para deleitarte en Él. No para llenar tu mente, solo para deleitarte en Él. Y ahí me di cuenta que mi vida no llevaba una disciplina de leer. Fíjense, David decía, Señor, en tu ley me deleito. ¿Han leído la ley? No es para deleitarse. Hagan esto, párense así, sacrifiquen acá, la sangre acá, y que no sé qué, esto se come, esto no se come. ¡Ay! Dios mío, y David leía la ley y se deleitaba. Porque cuando tú la lees para tu intelecto, es difícil aceptar muchas cosas. Pero cuando la lees solo para deleitarte, David leía la ley y decía, Señor, si tú eres tan perfecto que demandas esto, y a pesar de esto me has escogido a mí tan imperfecto, grande es tu misericordia. Por eso él decía eso. Y podía deleitarse. Lee la Biblia todos los días. Léela. Número 2, consigue amigos que te desafíen. Búscate a alguien. Involúcrate en un grupo de casa. Ve a los módulos y dile, quiero abrir mi casa.
o ve a un grupo de casa, o consigue a alguien que te llame, te desafíe. ¿Cómo vas? ¿Qué has leído? ¿No has cambiado aquí? Haz eso, nos ayuda. Número 3, haz preguntas. Hay gente que dice, no hay que cuestionar la palabra. Cuestiónala, porque la palabra solita te va a dar la respuesta. Entonces, haz preguntas, pero también, así como haces preguntas para encontrar las respuestas, acepta la corrección, porque muchas veces va a venir a corregir áreas de tu vida. Número 4, recuerda y refuerza lo que aprendes. O sea, recuerda lo que has aprendido y ponlo en práctica. Finalmente, hazlo ahora, ya. Ponte a hacerlo. Esto es transformar los hábitos tuyos. Porque nosotros somos criaturas de hábitos, ¿sabían eso, verdad? Somos criaturas, formamos hábitos buenos o malos y ya después seguimos toda la vida haciendo lo mismo. Yo tengo un hábito, por ejemplo, no es muy bueno, pero tengo un hábito de masticarme la lengua. Sí, y de pronto me están viendo y todo eso. ¿Qué? ¿Tienes chicle? No, es mi lengua, pero es mi hábito. Y he querido quitármelo, pero no sé cómo. Me pongo chile en la lengua, hago todo para no... Porque uno forma hábitos y después quitárselos es bien difícil, ¿no? Hay gente que tiene todo tipo de hábitos. Gente con el pelo, tú los ves y a mí me desespera esa gente. Prefiero masticarme la lengua. A ver, miren, hagan algo. Crucen los brazos. Ok, ¿cómodos? Ahora van a hacer algo, van a cruzar los brazos, pero exactamente al revés a lo que están haciendo. Si la mano derecha está sobre el brazo izquierdo, ahora que sea abajo, y la otra así. Todo al revés a lo que están haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Yo sé que algunos están batallando en hacer eso, ¿no? Tomen su tiempo. No se desesperen, no, tomen su tiempo. Tomen su tiempo. Se siente incómodo, ¿verdad? Porque así no se deben de cruzar los brazos. No. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, hábitos. En la vida tú vas a hacer hábitos. Y lo que nosotros queremos con esta serie es que cambiemos nuestros hábitos para nosotros ahora en todo honrarle a Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Primera de Tesalonicenses 5:24. El que los llamó es fiel y así lo hará. Número 8. Ya para terminar. Hay un premio por estar viviendo tu llamado. Hay un premio por estar viviendo tu llamado. Hay un premio. El premio sí es el cielo, es vida eterna. Pero también aquí en la tierra es gozar una paz inefable. O sea, tú puedes vivir el cielo aquí en la tierra. No tienes que esperar llegar al cielo. Pero no hemos vivido la plenitud de Dios porque no hemos caminado en la plenitud de Él, que es su palabra. El rey Ezequías lo dijo de esta manera en el Salmo. Él dice, guíame a tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. O sea, en tu palabra. Su lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Esa palabra me lleva a su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Filipenses 3:14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:12. Lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y su gloria. Vívelo ahora. Disfruta ahora. No vivas religión. Religión, ya ven que la religión ha causado las guerras más grandes del mundo. Porque la religión no es la solución. La única solución y esperanza para el mundo se llama Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos. ¿Para qué estás aquí en la tierra?
para cumplir el llamado tuyo, porque eres creado por Dios y creado para Dios.